Dios, príncipe de paz. Eso es lo que anhelo hacer, te alabo, Rey. Eres mi justicia, mi justicia. Te adoro, Dios, oh gran Señor. Nadie hay como tú. Te adoro, Dios, oh gran Señor. Nadie hay como tú. Te adoro, Dios, príncipe de paz. Eso es lo que anhelo hacer, te alabo, Rey. Eres mi justicia, mi justicia. Te adoro, Dios, oh gran Señor. Nadie hay como tú, nadie hay, nadie hay, nadie hay como tú, nadie hay, nadie hay, nadie hay como tú. Oh sí, Señor, en esta noche te damos gracias porque nos permites reunirnos para alabarte, para exaltarte, para glorificar tu nombre, porque cuán hermosas son tus moradas. Nuestra alma anhela ardientemente los atrios de tu casa, nuestro corazón y nuestra carne te alaban. Aún el gorrión halla casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Señor nuestro, Dios nuestro. Te pedimos, Señor, que tengas misericordia de nosotros, porque pon, Señor, tu mirada en tus siervos, en tus hijos, porque somos débiles, Señor, necesitamos de tu presencia, necesitamos de tu favor, porque, Señor, preferimos estar un día en tus atrios que morar en las casas de maldad. Por eso te damos gracias, Señor, porque nos podemos reunirnos en tu casa para alabarte, para glorificarte, para alegrarnos en tu presencia, Señor. Te pedimos que seas tú ayudándonos, Señor, que te manifiestes con poder en este culto, que tu presencia esté en cada lugar donde nos reunimos para escuchar tu palabra, para escuchar tus alabanzas, Señor, y para que nuestro corazón te alabe. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén.
Alegrémonos en nuestro Creador, todos sus hijos, alabemos a nuestro Rey, porque el Señor se deleita en la alabanza de su pueblo. Gracias te damos, Señor, porque nos permites buscar tu rostro, porque nos respondes en nuestras necesidades, porque a quién tenemos en los cielos sino a ti. Nuestro corazón te anhela, nos alegramos en tu presencia. Tu amor, Señor, es mejor que la vida. Nuestros labios te alaban, nuestra alma quedará satisfecha como de un suculento banquete y con júbilo te alabaremos. Gracias, Señor, bendito eres.
Bienaventurados los humildes, porque ellos heredarán la tierra. Oh sí, Señor, gracias te damos por la vida de nuestros padres espirituales, nuestros apóstoles Álvaro y Ruth, nuestra pastora María Alejandra, porque de ellos hemos aprendido la mansedumbre y la humildad, la que tú les has enseñado, Señor. Gracias porque tú ganaste nuestra salvación con mansedumbre y humildad, por eso te damos gracias. Te pedimos, Señor, que en esta noche te manifiestes con poder en la vida de nuestra pastora María Alejandra y hables tu palabra y nos bendigas, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Vamos a buscar en Malaquías capítulo 1, versículo 1. Malaquías 1:1. Profecía de la palabra de Jehová contra Israel, por medio de Malaquías. Yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis, ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob, dice Jehová? Y amé a Jacob y a Esaú aborrecí, y convertí sus montes en desolación, y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Cuando Edom dijere, nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar lo arruinado, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Ellos edificarán y yo destruiré, y les llamarán territorio de impiedad, y pueblo contra el cual Jehová está indignado para siempre. Y vuestros ojos lo verán, y diréis, sea Jehová engrandecido más allá de los límites de Israel. Gracias, Señor. Gracias por este momento. Te damos una vez más, Señor, porque nos permites acercarnos a ti, a tu presencia, a tu palabra. Gracias porque tu palabra es luz para nuestro camino, Señor. Ilumina cada paso que nosotros damos. Y hoy te pedimos, Señor, que esa palabra venga, Señor, con poder, que toque nuestras vidas, Señor, que nos ayude a caminar en rectitud conforme a tus propósitos, a tus mandatos, Señor. Te pedimos, Señor, que hables según la necesidad de tu pueblo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, esta palabra, esta profecía que el Señor le da a Malaquías, nos muestra el sentir de Dios respecto a lo que observaba, al comportamiento que observaba de Israel. Hemos venido estudiando acerca de este comportamiento de Israel y también de lo que pensaba Dios acerca de todo esto. En la predicación anterior, el lunes pasado, hablábamos acerca de cómo nosotros debemos buscar al Señor o cómo Él debe percibir nuestra actitud. Y era una actitud de humildad, ¿sí? Hablábamos acerca de eso. Pues resulta que la palabra del Señor nos muestra diferentes situaciones por las que el pueblo pasa. Y esto, entiéndase, situaciones por las que cada uno de nosotros pasamos. Entonces aquí lo que sucedía era algo un poco diferente a lo que hablábamos la anterior vez. No encontramos un pueblo como tal levantado en contra del Señor, ¿sí? Sí había cierta rebeldía y había incredulidad en el pueblo, pero no había como tal ese orgullo o esa situación que se encontraba como lo hablábamos la anterior vez. Aquí lo que sucedía era algo que es bastante común en el pueblo, ¿sí? Porque muchísimas veces uno en las personas no va a encontrar de pronto maldad o animadversión en contra de las cosas de Dios, sino un sentir como de incredulidad, como de que no parece cierto que el Señor haga parte de la vida de las personas, ¿sí? Entonces eso le pasaba al pueblo en este momento. Y miramos que el pueblo duda de que el Señor en realidad los amara. Por eso cuando la palabra viene por medio de Malaquías y le dice yo los he amado,
el pueblo responde, ¿en qué nos amaste? ¿Sí? Aquí también se puede entender y se puede estudiar en la palabra que el pueblo estaba atravesando por situaciones de dificultad. ¿Sí? Entonces, ese sufrimiento de aflicciones cotidianas, porque en el mundo nosotros encontramos ese tipo de circunstancias, puede hacer poner en duda el cumplimiento de las promesas de Dios y puede hacer poner en duda el amor que tiene el Señor por su pueblo. ¿Sí? Muchas veces creo que todos lo hemos vivido en algún momento. Cuando estamos atravesando por dificultad, nos cuesta creer que el Señor esté de nuestro lado, ¿sí? Y eso le pasaba al pueblo en este momento. Entonces, este pasaje nos muestra que el Señor, por medio de Malaquías, le recuerda al pueblo el amor que Él tiene por ellos. ¿Sí? Entonces le dice, ¿en qué nos amaste?, le responde el pueblo. Y le responde el Señor, ¿no era Esaú hermano de Jacob? Y entonces entra a ser una comparativa del trato entre Esaú y a Jacob. Y aquí es necesario destacar que el trato de estos dos personajes no era diferente por la posición que ellos tuvieran, sino por la condición del corazón, solamente era diferente el trato por que el Señor en Jacob encontraba un corazón que tenía presentes las promesas del Señor y que miraba las cosas con fe, ¿sí? Entonces, cuando el pueblo tiene esa duda frente al amor del Señor, podemos ver esa falta de fe, podemos ver que la fe, el estado de la fe, hace discernir de una manera u otra alguna situación en particular. En este caso, al pueblo le hacía ver las cosas como si Dios o el Señor no estuviera presente, como si el amor del Señor se hubiese esfumado o no fuera real, porque por la condición de la fe. Entonces aquí nos hace esta palabra reflexionar en cuanto al cuidado de la fe, ¿sí? ¿Por qué es importante que nosotros tengamos cuidado de nuestra fe? Porque conforme a nuestra fe se nos va a hacer, dice la palabra, y conforme a nuestra fe nuestros ojos espirituales van a ver, ¿sí? Entonces, si nuestra fe está en un mal estado, deteriorado, de pronto alterado en la pureza, ¿sí?, vamos a empezar nosotros a discernir las cosas, los mismos hechos de Dios, las mismas palabras de Dios, las vamos a empezar a discernir de manera diferente. De pronto añadiéndole maldad, añadiéndole malicia, incredulidad, ¿sí? Y poner en general en duda las promesas que el Señor nos ha dado. Entonces hay que tener en cuenta eso. Si nosotros no cuidamos nuestra fe, el estado de nuestra fe, esa fe va a producir muchos frutos que son negativos o que estarán también en mal estado. Es como cuando una planta se encuentra descuidada. El fruto que sale de esa planta también sale alterado y descuidado y nace con dificultad y nace con ciertas imperfecciones que no deberían existir. Entonces, eso produce que nosotros nos descuidemos en nuestra fe. Y muchos creyentes mantienen su fe descuidada, porque el hecho de que no haya fe no significa necesariamente que nosotros vayamos a negar la existencia de Dios como tal, sino la fe se mide en nosotros en que realmente tengamos presentes o no las promesas y que las tengamos como algo que es para nosotros, ¿sí? De nada le sirve al creyente decir sí, la palabra, Dios, por allá lejos de mí, o todas las cosas que son para algunos pero menos para mí. De nada le sirve ningún esfuerzo que usted haga, ¿sí?, si la fe no está en buen estado. Entonces vemos que la fe nos hace discernir diferente. La fe
a Esaú y a Jacob les hizo discernir diferente y dar como resultado unas obras que delante del Señor, a pesar de que eran las mismas obras, tenían un olor, una fragancia diferente, ¿sí? Ambos ofrendaban al Señor, ambos presentaban sus tributos al Señor, pero el Señor en Jacob encontraba fe, encontraba un corazón sencillo que tenía presente las promesas y que reconocía la necesidad que se tenía del Señor. En cambio, en Esaú dice que lo aborreció porque en él encontró altivez en el corazón. Hay una versión bastante interesante en inglés, que a ver si la tengo por aquí, que la palabra que utiliza para referirse a Jacob es a Esaú, es pretencioso, ¿sí? Dice, y reduje al pretencioso Esaú a una colina, me parece, o a un monte desolado, a un monte que está como descuidado, ¿sí? Aquí esta versión está en inglés y es bastante interesante. Entonces nos presenta a Esaú así lo percibía el Señor, ¿sí? Entonces vemos que la fe va a tener como una de sus funciones hacer que salgan frutos de distintas calidades, por decir así, según el estado de nuestra fe. Y puede usted hacer lo mismo que hace otra persona, pero si no se tiene esa fe sana, el producto y el resultado va a ser diferente. Y el Señor conoce el corazón y por eso Él se da cuenta de la diferencia entre estos dos hermanos. Entonces dice, yo no te amé. Recuerda que Jacob y Esaú eran hermanos. Yo no tenía por qué tratarlos diferente, le está diciendo el Señor. Pero a Esaú lo aborrecí y a Jacob lo amé. ¿Sí? Jacob es el pueblo de Israel, la descendencia, ¿sí? Lo que en algún momento era una persona en particular, luego se vuelve todo un pueblo, Israel, ¿sí? Por la descendencia de Jacob. Un pueblo que fue bendecido por Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Jehová, el Señor, estaba indignado con Esaú por esa razón. Entonces, por la incredulidad el pueblo estaba discerniendo erróneamente y decía el Señor, oh Dios no nos ama. ¿Nos ama? Y hace esa pregunta, ¿en qué nos amaste? Le dice, ¿sí? Por ese discernir erróneo. Pero entonces el Señor insiste en que Él había cuidado de ellos a lo largo de los años de manera especial y le hace ver al pueblo que en realidad es el pueblo el que se ha alejado de Él y que la fe se ha enfriado a tal punto que ha dejado de amar y honrar al Señor y que, para remate, se piense que es el Señor el que los ha dejado. ¿Por qué? Porque al enfriarse esa fe, se deja de percibir lo espiritual. Esto es importante, porque cosas espirituales de Dios y espirituales también de las tinieblas pasan a diario en nuestra vida. Pero si nosotros no tenemos fe, no las vamos a percibir. Van a pasar y le vamos a atribuir lo que está pasando a cualquier otra cosa. Entonces esa fe es necesaria para poder mirar de la manera correcta, ¿sí? Ellos habían pensado que lo que había sucedido era que el Señor les había dejado de amar, pero lo que había pasado era que ellos, por la fe descuidada, por haber dejado de creer en las promesas del Señor, ellos habían empezado a deshonrar, a alejarse del Señor, habían dejado de amar sus caminos y por lo tanto no lo podían percibir. Ese pueblo se había alejado. Entonces, esa expresión del Señor por medio de Malaquías hace referencia a una preferencia que tiene el Señor, ¿sí?, por Jacob y no por Esaú,
Y recordemos, es necesario, muy necesario destacar que el llamado a tener la bendición que tuvo Jacob, luego el pueblo de Israel, era para Esaú, porque él era el primogénito. Es decir, él era el merecedor, él era el que por derecho adquiría la promesa de bendición, ¿sí? Pero, ¿qué pasaba con Jacob? Jacob era el segundo, era el no merecedor, era más débil, ¿sí? Pero también, digamos que no es coincidencia el hecho de que esa situación de Jacob, el verse como el que va detrás de su hermano, ¿sí? El usurpador, como lo llama la palabra, ¿sí? Porque su nombre significa eso, usurpador. Verse así como el que está detrás de algo que no le corresponde, a algo que no tiene derecho, lo había mantenido a Jacob con esa actitud de humillación. Entonces aquí las cosas empiezan a tomar sentido porque el Señor en muchas ocasiones nos va a tener que quebrar, nos va a tener que hacer pasar por momentos de dificultad para mantenernos pequeños. Si la fe en medio de la dificultad está sana, vamos a percibir la dificultad como algo positivo para acercarnos más al Señor. Si la fe está en malas condiciones, la dificultad la vamos a recibir con dureza en nuestro corazón. ¿Sí? Entonces, muy seguramente él se había humillado porque, por esa razón, tenía mucho que ver con la condición con la que él había nacido, ¿sí? Pero aquí lo que el Señor destaca, y esto se enlaza un poco con la predicación que hablábamos hace 8 días, es que la clave para nosotros es mantener la fe en buen estado. Esa fe nos mantiene sanos, nos mantiene humillados delante del Señor, entendiendo quién es Dios, ¿sí? Entendiendo, digamos, su soberanía sin cuestionar. En cambio, aquí a Esaú se lo ve soberbio, el Señor lo percibe soberbio, ¿sí? El Señor no era que quería hacer acepción o elegir por motivos injustos a Jacob y no a Esaú, sino por cómo estaban delante de Dios. Y esto puede sonar, yo entiendo que esto puede sonar súper repetitivo porque estas palabras las conocemos, aún la gente que no está en este cuento de iglesia y en esta carrera de fe, digamos, en este curso que nosotros estamos haciendo, conoce la historia, pero en el diario vivir se mira muchísimo que la gente se resiente por el trato que tiene el Señor con algunos, ¿sí? O se resiente por no encontrar en Dios un trato se puede decir favorecedor. Entonces nos sentimos erróneamente alejados, nos sentimos que el Señor algo tiene con nosotros, pero de pronto tiene poco, que tiene más con otros, ¿sí? En el servicio eso se mira muchísimo. Muchas veces la gente se apabulla ante la debilidad personal porque no se entiende quién es el Señor y todo lo que puede hacer, ¿sí? Con lo poco que se tenga, el Señor puede hacer cosas muy grandes y esto lo demuestra con esta palabra. ¿Quién tenía más forma de sobresalir aquí o de ganarse una bendición? Absolutamente era Esaú, él era el hombre más fuerte, él era inclusive más piloso, ¿sí? Más inquieto, hasta más emprendedor, ¿sí? Porque aquí la palabra lo dice. Y si Edom, que viene siendo la descendencia de Esaú, dijere, nos hemos empobrecido, pero vamos a edificar lo arruinado, porque ese era el sentir de Esaú. Él era inquieto, él era como quien dice echado para adelante, una persona, digamos, más despierto. Y esto se refleja aquí, ese carácter. Nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar lo arruinado, por más
que tú digas, o por más que tú, Esaú, digas, o Edom, digas, vamos a volver a edificar, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Ellos edificarán y yo destruiré, y les llamarán territorio de impiedad y pueblo contra el cual está indignado. Mire, el Señor cuando tiene algo en contra de nosotros, Él sí nos cierra las puertas. Por eso es nuestro afán de agradar al Señor, ¿sí? Y al Señor realmente no se necesita, digamos, entre comillas, mucho para agradarlo. Es decir, el Señor no nos pide perfección, el Señor no nos pide grandeza. Él nos pide que le creamos, que confiemos en su amor. ¿Sí? Entonces esta palabra destaca muchos colores como se puede, o muchas formas como se puede recibir estas palabras del Señor. ¿Sí? Usted, por más de que se esfuerce, y eso es algo que todos lo tenemos que entender, porque muchas veces caemos en hacer las cosas por nuestras propias fuerzas. ¿Sí? Usted se puede esforzar, usted puede sentir que tiene capacidades o pueda que no. ¿Sí? El caso contrario, pueda que usted sea una persona que se apabulla o que se aturde frente a las demandas del mundo, de la vida, inclusive del mismo servicio al Señor. Usted se puede sentir tan pequeño que se sienta que usted no le sirve al Señor. Pero aquí lo que el Señor nos demuestra es que cuando Él quiere edificar, Él edifica, aunque usted y yo tengamos poco para dar. Esaú tenía mucho a su favor, pero al contrario, a él le dice que tú puedes decir que vas a edificar, yo destruiré, porque yo no he dado el visto bueno. ¿Qué queremos nosotros? El visto bueno del Señor, tenerlo de nuestro lado. Y cuando Él no está de nuestro lado, usted se puede esforzar lo que usted quiera. Mire, yo en estos días miraba a una persona que no había visto hace años. Una persona que bueno, salió del ministerio en altivez y rebeldía, ¿sí? Y yo no sé por qué razón caí en un video, ahora como todo el mundo está trabajando pues con videos. Y miraba a esa persona y yo decía, Señor, o sea, me estremecía la preparación que se nota que ha tenido a lo largo de estos años que no le veía. Y yo me daba cuenta en lo que decía, en cómo hablaba, que se había esforzado en mejorar la calidad de su presentación, de su discurso, de sus palabras, inclusive el acento lo había mejorado un montón. Y yo me impresioné y dije, o sea, como que por algún momento yo sentí que esa persona se ha esforzado, ¿sí? Por hacer algo en su función. Y yo decía, entonces yo me levanté y yo dije, no, o sea, yo tengo que mejorar, ¿sí? Porque me sentí como retada. Yo dije, tengo que esforzarme mucho más. Y luego yo vengo con esa idea, ¿sí? Vengo y listo, voy a prepararme, la predicación, mañana tengo que predicar, voy a prepararme. Y yo empecé a leer y el Señor me llevó esta palabra, ¿sí? Y yo aquí lo que observo es que obviamente usted tiene parte de responsabilidad y yo, y pues uno hace su esfuerzo en la preparación, pero el entendimiento es que usted y yo nos podemos recontramatar haciendo algo. Pero si el Señor no edifica la casa, usted está trabajando en vano y se va a frustrar. ¿Por qué hablo de esta persona? Porque en medio de lo que decía, yo vi eso.
una frustración, ¿sí? De lo que, o sea, era incompatible el esfuerzo con el resultado. Allá quiero llegar, ¿sí? Imagínense, entonces muchas veces nosotros nos esforzamos mucho, mucho, mucho por las cosas y está muy bien, pero si el Señor no es el que nos abre el camino, cuando el Señor dice, te voy a levantar, no hay palabra ni humana, ni espiritual, ni nada que detenga esa obra que el Señor quiere hacer, ¿sí? ¿Por qué? Entonces, ¿qué nos corresponde? Lo primero por lo que nosotros debemos trabajar más allá de una preparación en otros ámbitos naturales es esforzarnos por agradarle al Señor. ¿Con qué? Con nuestro corazón. ¿Usted cómo le agrada al Señor? Le agrada cuando usted confía en Él, cuando entiende en la fe lo que el Señor tiene con usted. Mire que eso del entendimiento en la fe opera para muchas cosas. Hay gente que ha aprendido la palabra y no entiende, por ejemplo, un ejemplo, cómo el Señor trabaja con otras personas. Y entonces la gente se cierra, descalifica, de pronto minimiza a otras personas, pensando que de pronto en algún engaño, en algún sentir incorrecto, sin entender en que el Señor es el dueño de todo, de nuestro destino, de lo que nos pasa, de la gente, no solamente del nuestro, sino de todas las personas. Entonces, el entendimiento. Entonces, ¿qué pasaba? Que el Señor quería, con esta palabra, que el pueblo entendiera cómo operaba su amor. El amor del Señor no opera en situaciones distintas en cuanto a buscar perfección, a buscar otras cosas, ¿sí? El amor del Señor opera en su debilidad, pero en su confianza, en las promesas, en la esperanza que tiene en el Señor, ¿sí? Entonces, para nosotros los débiles, si usted se considera débil, ¿sí? En alguna área, o en muchas áreas, o en todas las áreas, para nosotros los débiles, nuestra ayuda es el Señor. Si usted está con el Señor de su lado, Él le abre las puertas. Él le abre el camino. ¿Sí? Esa es nuestra seguridad, nuestra ancla, nuestro soporte. ¿Sí? Pero es importante que en nuestro corazón haya el entendimiento de cómo opera el Señor con nosotros, cómo opera el amor del Señor. Y es en esa actitud de fe. Ahora, el Señor, usted tenga fe o no la tenga, le va a amar. ¿Sí? Él le va a amar. Pero si la fe usted la tiene dañada, alterada, contaminada, bueno, no sé, vamos a empezar a ver las cosas diferentes. Y el amor del Señor lo vamos a empezar a ver incorrectamente, vamos a ver las promesas como que no son para nosotros, o vamos a ver las cosas que el Señor permite como cosas injustas. Y nada es injusto. Lo que le pasaba a Esaú no era injusto. En él había una condición en el corazón que él se rehusó a corregir por dureza, ¿sí? por pretensión, por lo que sea, ¿sí? Pero esa es, digamos, por esa razón expresa el Señor esa preferencia de Jacob y Esaú, la preferencia por Jacob y no por Esaú. Y nos muestra también que la debilidad no hace parte de la ayuda y de la preferencia que el Señor tenga que hacer, ¿sí? El Señor aborrece al soberbio, ¿sí?
Por eso, si nosotros estamos con un sentir soberbio, usted puede querer edificar y sus resultados siempre van a estar sin concordancia con el esfuerzo que usted haga. Y eso sí que es frustrante, ¿sí? Que uno se esfuerce y que las cosas no le salgan, porque diferente es que no se esfuerce y que no le salgan, porque uno allá en el fondo del corazón, pues sabe que no, digamos que no lo dio todo, pero lo que el Señor nos está diciendo aquí es algo mejor. ¿Qué mejor que nosotros cumplamos con nuestra parte, pero que le creamos y que la gracia del Señor opere en nuestra vida, abriendo puertas, dando buenos resultados? Eso es un beneficio, un gran beneficio que muy poca gente tiene, porque no ha sabido llegarle al corazón del Señor. ¿Sí? Entonces con pretensión no es, con orgullo no es, con indiferencia no es. ¿Sí? Aquí el pueblo no se mostraba tanto orgulloso, sino más bien falto de fe, incrédulo. Yo los he amado, ¿en qué nos has amado? Le decían al Señor. ¿En qué? No podían ver porque había incredulidad en el corazón. Por eso es que es tan necesario y por eso es que tanto se repite, créale al Señor. No es que yo veo un panorama terrible, no es que me tratan así, me ha pasado esto, lo que sea, créale al Señor. Por eso es que es como niño, como un corazón de niño, ¿sí? Que no cuestiona. Confía en las promesas, porque el Señor en esa debilidad o en eso que nosotros vemos de incapacidad es donde Él obra y nos va a preferir. Y cuando el Señor nos prefiere, puede dejar atrás a personas, ¿sí? Que de pronto se han esforzado, que han tenido un sentir de ser como Esaú, echados para adelante, con ganas de triunfar, lo que usted quiera, pero usted los va a ver atrás. Inclusive el Señor va a mandar gente por nosotros a que nos mantengan en ese estatus de bienestar, de bendición, porque le hemos creído. Y al que no le cree, el Señor no lo exalta de esa manera, ¿sí? Entonces, dice la palabra que a Esaú humilló, pero a Jacob le exaltó mediante las promesas, ¿sí? Mire que Jacob era todo el usurpador que se quiera, todo lo inmerecedor que se quiera, actuó, digamos, fraudulentamente, es decir, tampoco era que era un alma de Dios, ¿sí? ¿Qué tenía? Que confiaba. Tenía al Señor como suyo, tanto es así, que él, cuando se encuentra por allá en su huida de su hermano, pelea por la bendición, ¿sí? Dice que pelea con un ángel. O sea, mejor dicho, me paro y yo me gano eso del Señor porque yo creo en Él, creo en su poder y yo lo quiero para mí. Que no, que para ti no es, que es para tu hermano Esaú. Pues yo lo quiero para mí, ¿sí? Y yo necesito que el Señor me mire a mí, me tenga en cuenta a mí. Eso es lo que Jacob hizo. ¿Era un alma de Dios? No. Errores, los que usted quiera seguramente. Alguien me decía el otro día que una persona se quejaba y decía, hola, pero nosotros acá haciendo todas las cosas bien, esforzándonos, y a ese Gámez, o sea, es decir, a nuestro apóstol Álvaro, y ese por qué es que le va tan bien. Si ese es bueno y todo lo malo que usted pueda imaginarse, le decían, ¿sí? Entonces yo me reía porque yo decía, es verdad, ¿sí? Es verdad. Estas personas son de pronto más carismáticas, esforzadas, y ¿por qué no el Señor no les abre la puerta? Pues yo no puedo juzgar, no me atrevo a decir, pero
según esta palabra, todo tiene que ver con algo acá en el corazón, que no es de palabras, ¿sí? Es decir, usted puede decir, no, es que yo le he creído al Dios, no sé qué. No, lo que hay en el corazón, lo que hay en el corazón y lo que hay en el corazón es lo que a nosotros nos lleva a actuar de una manera u otra, ¿sí? Pero yo no estoy hablando de malas obras, es decir, yo no estoy hablando de actuar incorrectamente moralmente hablando. Yo hablo de actuar incorrectamente frente a mi confianza en el Señor, ¿sí? Es decir, el pueblo de Israel de pronto no estaba fallando en áreas de la vida así como tan en corrupción en este momento o en pecado, sino de pronto estaba fallando en eso, en que había incredulidad. Entonces las promesas del Señor para ellos era como no tenían la capacidad de nada esas promesas. El amor del Señor para ellos era como ¿dónde? ¿Cuándo el Señor a mí me amó? No era presente. Entonces eso es lo importante, ¿sí? ¿Qué tenía Jacob? ¿Qué tiene que tener usted y qué tengo que tener yo? Que mi confianza esté en el Señor, que yo sepa, tenga claro. Usted puede desconocer muchas cosas y no entender muchas cosas, pero tenga claro que el amor del Señor está con usted y por ende el Señor tiene promesas para su vida, ¿sí? Que se van a ir llevando a cabo en la medida en que usted lo deje actuar al Señor, ¿sí? Y en que usted le crea. Porque digamos que la moneda con la que usted compra el resultado no es su esfuerzo, sino su fe. Entonces eso es lo que hay que guardar en nuestro corazón. Esa era la palabra que el Señor dio a través de Malaquías, ¿sí? Y esto obviamente trasciende a cualquier situación que estemos pasando. Las promesas del Señor son para nosotros. Mire, las promesas del Señor, guardes esto en su corazón. Las promesas del Señor son para mí, para usted, sin importar ni su capacidad, ni el panorama, ni lo que usted está pasando, ni que usted no entienda lo que el Señor está haciendo, no importa, igual están las promesas, ¿sí? Confíe en el amor del Señor, porque esas promesas se cumplirán para el que cree. Por eso es que dice una palabra dichosa tú que has creído, porque lo que el Señor te ha dicho se cumplirá, le dice a María, ¿sí? Entonces el dejar de tener en cuenta las promesas del Señor hace que nosotros nos vayamos tras otras cosas. Y así como Israel dejemos de confiar en el Señor, ¿sí? Porque a veces nos apartamos sin darnos cuenta y luego nos estamos preguntando, ¿qué tiene el Señor contra mí? ¿O por qué el Señor está tan lejos de mí? Es que no me estoy dando cuenta que me estoy yendo tras otras cosas. Le aseguro que los pensamientos que ocupan su día o los esfuerzos que usted está llevando a cabo en su vida están la mayoría tras otras cosas. Muy poco se ve un creyente que tenga ese enfoque de mi esfuerzo tiene que estar en la fe en el Señor. El creyente está acostumbrado a esforzarse poco, ¿sí? Y esperar mucho del Señor. Pero cuando hablo de esforzarme me refiero a esforzarme en la fe. Pero eso sí, para otras cosas sí se esfuerza en el trabajo, esa es la preocupación diaria del trabajo. Usted no lo ve orar a esa persona, a ese creyente por las promesas del Señor, por el propósito del Señor, para que el Señor haga con su vida lo que al Señor le parezca, no, sino oran, oh Señor, te pido por mi trabajo, por mi familia, por mi futuro, ¿sí? Todo girando en torno a cosas que pueden ser una bendición, pero que no son el propósito, ¿sí? Entonces el creyente se va tras otras cosas y no se da cuenta.
Eso es lo delicado. Y luego nos estamos preguntando, ay, ¿por qué es que el Señor no me ha respondido? ¿O por qué es que lo siento lejos? Pues es que usted está pensando en cualquier otra cosa, ¿sí? Si usted duda de que el Señor lo ama es porque usted está poniendo su mente, su corazón, su esfuerzo en otra cosa. Pero hay, si fuera un creyente que dice, Señor, te entrego todas las áreas de mi vida, pero yo me esfuerzo en lo tuyo, en lo que tú me has mandado. Le aseguro que las demás cosas se van para arriba, porque vienen por añadidura. Es que la palabra es muy clara. Buscar el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás viene por añadidura. Ah, no, pero uno escucha a la gente orar, y es cierto, todos en algún momento oramos, no, Señor, te pido por esto, por lo otro, concédeme esto, ábreme las puertas en esto, mi trabajo, mi familia, esto que quiero adquirir, y los propósitos del Señor por ningún lado, y las promesas que el Señor le ha dado, lo que lo va a levantar, lo que le va a dar el estatus que usted no se puede dar con su esfuerzo, ahí sí, no. Entonces, ¿por qué pasa eso? Porque al no entender el amor del Señor, nuestro corazón se enfría, nuestra fe desfallece, ¿sí? Recuerda que la fe y el amor van de la mano, es decir, cuando yo entiendo que el Señor me amó y murió por mis pecados y le creo, estoy entendiendo el amor del Señor y creyendo en ese amor, ahí surgen cosas muy poderosas, ¿sí? ¿Por qué? Porque el amor del Señor es ese amor que edifica cuando encuentra fe. Haga de cuenta que la fe es como un terreno que está listo para ser sembrado, pero ese mismo terreno puede estar seco, puede estar no abonado, puede estar esa tierra dura y que no entra ninguna semilla, ¿sí? Entonces, el amor del Señor edifica en aquel que le cree. ¿Sí? El amor del Señor es muy perfecto. Es lo único perfecto, ¿sí? El amor del Señor no va tras otras cosas. El amor del Señor no se rinde con nosotros. Cualquier tipo de relación humana se rinde. Usted le puede prometer amor a quien usted quiera, ¿sí? O alguien le puede prometer, no, es que te voy a esperar, voy a luchar por ti, yo te amo. Ese amor se va a rendir en algún momento, obviamente. Es que yo no estoy criticando eso, es que es natural. Pero el amor del Señor no se rinde, no lo va a abandonar. Por fallas que tenga usted, el Señor no lo abandona. Ni tampoco el Señor está yéndose tras conveniencias. El Señor no tiene conveniencias con nosotros. Ni tampoco ve las capacidades, porque obviamente el amor humano no es que yo te amo, pero yo te amo en el fondo es que eres tan guapo, que me gustas, entonces amo tu belleza, amo tu posición, amo tus capacidades. Cualquier cosa usted la puede amar, pero es por esa conveniencia, por lo que, digamos, le da a usted, pero el amor del Señor no es así, ¿sí? El amor del Señor no espera beneficio. Si el Señor esperara beneficio, le dijera, bueno, entonces como yo morí por ti, entonces tú tienes que ser absolutamente perfecto en esto y esto y esto, o debes hacer esto y lo otro. No, sí hay mandamientos, pero lo único que basta para que el Señor le tenga en cuenta es que usted le cree, que tenga sus promesas en su corazón, que sepa que el Señor no lo va a abandonar, ¿sí? Eso es lo que hay que tener presente. ¿Sí? Entonces es necesario, para terminar, entender que el amor del Señor es importante entenderlo, conocerlo, ¿sí? Y experimentarlo también.
obviamente, ¿sí? Pero sobre todo entenderlo, porque eso nos va a dar a nosotros la esperanza y la capacidad de esperar algo bueno del Señor, ¿sí? No vamos a ser como este pueblo que dice, ¿cuándo me amó el Señor? No, el Señor me ama y algo tiene conmigo. No importa la circunstancia que esté pasando, no importa si veo panorama o no para que el Señor haga, pero Él me ama, ¿sí? Y entender eso nos ayuda a esperar en Él, ¿sí? Entender eso nos ayuda a sacarle provecho. Jacob le sacó mucho provecho. Él, a punta de insistencia, digamos, y a punta de andar detrás del Señor, tratando de que el Señor le tenga en cuenta y lo ame, logró muchísimas cosas. La bendición no era para él era el segundo, era para su hermano, pero él le sacó provecho. Entonces, que en nuestro corazón se quede eso, el amor del Señor. Hay que entenderlo, hay que leerlo en la palabra. En la palabra está muy bien definido, ¿sí? El Señor, Dios, es amor. Por eso no podemos esperar de Él ninguna iniquidad, ninguna injusticia. Maldad no vamos a recibir de parte suya si nosotros le amamos y si nosotros le creemos sobre todo. ¿Sí? Si confiamos en que todo eso que Él nos presenta es para nosotros. Las promesas son para nosotros. Vamos a orar. Gracias, Señor, te doy por cada uno de tus hijos que trae sus tributos a tu altar, Señor. Bendigo, Señor, la fe de tu pueblo. Bendigo, Señor, esa fe. Declaro multiplicación, declaro abundancia en cada área, Señor, de la vida de tu pueblo. Muestra tu bondad, Señor.
hijas, Señor, bendecirlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.